Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El día de hoy vamos a hablar sobre el poder ejecutivo. Bien, observas tú en la imagen al Palacio de Gobierno. Bien, observas al Palacio de Gobierno en donde el presidente de la República junto con sus ministros sesionan para tomar decisiones respecto al manejo al manejo del Estado, al manejo del Estado peruano, ¿no? Entonces, la composición del presidente junto con sus ministros y también con los congresistas pertenecen pues al gobierno, ¿no? ¿Qué decisiones se va a tomar respecto a, por ejemplo, los problemas que están suscitando el día de hoy? Respecto a las decisiones políticas para luchar contra esta pandemia. Ustedes ven aquí a Pedro Pablo Kuczynski, que él fue presidente electo bien por la sociedad, por la población peruana. O sea, toda la población peruana eligió por Pedro Pablo Kuczynski, le dio el respaldo para que pueda gobernar, ya que en estas elecciones presidenciales compitió con Keiko Fujimori y el pueblo decidió pues darle el respaldo a Pedro Pablo Kuczynski. Pero sabemos que Pedro Pablo Kuczynski renunció al cargo, bien, entregando la renuncia al Congreso de la República y el Congreso de la República aceptó la denuncia. ¿Por qué? Porque iba a ser pues vacado y antes de ser vacado él decide renunciar. Ahora, si él renuncia, ¿quién es el que asume la presidencia de la República cuando él renuncia? Lo asume el primer vicepresidente. ¿Y quién fue el primer vicepresidente? Fue Martín Vizcarra. El día de hoy él es el presidente interino, bien, el que reemplazó a Pedro Pablo Kuczynski después de haber renunciado al cargo. Entonces, vamos a explicar el día de hoy, vamos a explicar Bien, vamos a explicar lo que es el poder ejecutivo. Bien, vamos a ver aquí. El poder ejecutivo, bien, aquí tenemos el significado de la palabra ejecutivo que viene de ejecutar. Es el que ejecuta las leyes, es el que pone en práctica lo que el Congreso estableció, ¿no? ¿El Poder Ejecutivo también puede crear leyes? Sí, también puede crear leyes, pero tiene que recibir la aprobación también del Congreso. ¿Ok? Ellos pueden presentar propuestas, proyectos de ley que tienen que ser pues intercambiadas con el Parlamento para que puedan ser aprobadas. Entonces, el Poder Ejecutivo, la función del Poder Ejecutivo es hacer cumplir las leyes, hacer cumplir bien las leyes. Esa es la función específica del Poder Ejecutivo. El Congreso crea las leyes y el Poder Ejecutivo las ejecuta, las hacen que se cumplan. Bien, si el Congreso establece un proyecto de ley, establece una ley, el Ejecutivo va a tener que reglamentar esa ley para luego ser publicada en el diario El Peruano y cuando ya es publicada en el diario peruano, inmediatamente entra su ejecución, su aprobación, ¿no? Entonces, el Poder Ejecutivo está conformado por el presidente de la República y el Consejo de Ministros. ¿Qué es el Consejo de Ministros? Ese es un tema que lo vamos a ver a posterior. Pero quien elige a los ministros es el presidente de la República. Por eso, estos cargos de ministros son cargos de confianza. El pueblo no elige a los ministros. El pueblo solo elige al presidente de la República y también pues a los congresistas que vienen, ¿no? Ahora, cómo es que un candidato puede postular a la presidencia? Este candidato tiene que venir de un partido político, como por ejemplo el APRA, Acción Popular, ¿no? Perú Posible, etcétera. Este, son varios partidos políticos que están vigentes hasta el día de hoy y esos partidos políticos son los que presentan a los candidatos, ¿ok? Y también no solamente a los candidatos del poder a la presidencia de la República, sino también candidatos al Congreso de la República. Ok, el presidente de la República es el jefe de Estado, bien, es el jefe de Estado. El Estado es toda la cuestión normativa y jurídica del gobierno, bien, y personifica a la nación. Quiere decir que el presidente de la República
cuando salga del país, va a representar a la nación fuera y dentro del país. También se va a encargar es el jefe también de las Fuerzas Armadas. Por eso todas las Fuerzas Armadas, el día de su nombramiento, se presentan para rendir pues sujeción al presidente de la República, bien para respaldarlo. Las Fuerzas Armadas tienen que respaldar a un gobierno para poder mantenerse vigente, porque si las Fuerzas Armadas no respaldan al gobierno, podría venir pronto un golpe de Estado dirigido por las Fuerzas Armadas. Bien, entonces, vamos a ver aquí, el presidente de la República debe ser peruano de nacimiento. ¿Y qué pasó con Pedro Pablo Kuczynski si él, para poder entrar a la política, tuvo que renunciar, cuando pasó a la segunda vuelta, tuvo que renunciar a su nacionalidad estadounidense? Entonces, ¿por qué dice que el presidente debe ser, o el candidato debe ser peruano de nacimiento? Como también Alberto Fujimori luego asumió la nacionalidad japonesa. Y total, no debe haber nacido en el Perú. Sí, Pedro Pablo Kuczynski y Alberto Fujimori nacieron en el Perú, pero por tener padres, en este caso de Pedro Pablo Kuczynski, padres estadounidenses, bien, entonces él pudo asumir también la nacionalidad estadounidense. Por eso renuncia a esa nacionalidad y se hizo de nacionalidad peruana, porque la podía asumir, porque era su derecho, ¿no? Y Alberto Fujimori también, descendientes de japoneses, renuncia a su nacionalidad peruana y asume la nacionalidad japonesa. Bien, pero él había nacido en el Perú, por eso pudo ingresar a ser un candidato a la presidencia de la República. ¿Ok? Entonces, tenemos, ¿qué más? El presidente de la República tiene que ser mayor de 35 años, o sea, tiene que haber cumplido 35 años al momento de participar como candidato a la presidencia. Tiene que gozar de derechos de sufragio, tiene que estar habilitado para sufragar. Si tiene una multa, si tiene una deuda y se le impide y no puede sufragar, no puede ser candidato a la presidencia. Bien, cuando es elegido por el pueblo, bien, es elegido por el 50% más uno de electores, ¿ok? O sea, por mayoría. Cuando es elegido por el 50% más uno de electores, ahí acaba las elecciones presidenciales. Pero cuando no llega a este porcentaje, bien, entonces aparece una segunda vuelta, donde ya no compiten todos los candidatos de los partidos políticos, sino compiten los dos primeros, el primer y segundo lugar. Bien, entre el primer y segundo lugar se define en segunda vuelta quién va a ser el presidente, el presidente nuevo elegido. Entonces, ¿y por cuánto tiempo es elegido? Por 5 años. No hay reelección inmediata. ¿Qué significa esto? El presidente de la República, cuando termine su periodo de 5 años, tendrá que esperar otro periodo presidencial de 5 años para volver a postular a la presidencia de la República del Perú. Bien, antes no se daba esta figura, antes simplemente podía postular consecutivamente, ¿no? Es lo que ha pasado, por ejemplo, con países como Ecuador, como Venezuela o como Bolivia, en donde los presidentes se han ido reeligiendo durante ciertos periodos, ¿no? 10 años, 15 años, hasta 20 años, 20 años. Entonces, ahora vamos a ver a las atribuciones del presidente de la República. Ojo, presidente de la República. ¿Por qué? ¿Por qué estamos hablando solo del presidente? El otro tema vamos a hablar sobre el Consejo de Ministros, porque el Poder Ejecutivo está conformado por el presidente de la República y por el Consejo de Ministros. ¿Cuáles son las atribuciones del presidente de la República? Tenemos, hace cumplir, bien, como aquí, hace cumplir y también cumple las leyes establecidas en la Constitución Política del Perú, en todas las leyes, y también se encarga de hacer cumplir y cumplir todos los tratados firmados por el presidente de la República. ¿Qué más? Convoca a elecciones presidenciales. Y él ya, Martín Vizcarra, en este último mes, convocó a las elecciones presidenciales. Quiere decir que todo el mundo tiene que olvidarse de la reelección de Vizcarra. ¿Bien? Todo el mundo se tiene que olvidar porque él ya convocó. Él no ha determinado reelegirse o no
porque si él no hubiese convocado a las elecciones, entonces todas las sospechas vendrían en qué, en que él iba a continuar el gobierno, el periodo, y se iba a extender. Ahora, ¿será funcional, será práctico llamar a nuevas elecciones en tiempos de pandemia? ¿Ah? ¿O que se aplace las elecciones un año más para que no tengamos que aglomerar gente cuando exista nuevamente las elecciones? ¿Y qué pasa si no encuentran la vacuna? ¿Y qué pasa si continuamos con este problema, con la cantidad de muertos, con la cantidad de contagiados? Vamos a tener que exponernos nuevamente, exponernos a conglomerado de gente para elegir a presidentes y elegir a candidatos. Bien, ¿no sabes tú la cantidad de demagogos que van a aparecer? Cantidad de mercachifles, congresistas o candidatos al Congreso, candidatos a la presidencia, que van a querer atribuirse el luchar contra la pandemia y que ese va a ser su caballito de batalla. Vamos a estar plagados de mentiras. Entonces, ¿no será mejor aplicable que pospongamos la elección un año más hasta que esta situación acabe? Porque luego el presidente nuevo que ingrese va a tener que tomar las medidas, va a tener que buscar la forma como adaptarse a estos nuevos sistemas de leyes para combatir el COVID. Bueno, ese es un pensamiento, estamos haciendo una reflexión, todo depende de las circunstancias, pero es una pequeña reflexión del curso, ¿no? Ahora, vamos a ver aquí, ¿qué más? Convoca elecciones presidenciales, también convoca a las elecciones de los representantes del Congreso, ¿bien? Los del Congreso salen de los partidos políticos, también convoca a las elecciones de alcaldes y también a las elecciones de regidores. Regidores y gobernadores regionales, ¿no? Gobernadores regionales. No te olvides que cuando hay elecciones presidenciales, hay presidenciales, se eligen a los congresistas, ¿bien? Y se eligen también, o en este caso, a los gobernadores regionales, ¿no? El tiempo de alcaldía es en otro momento. ¿Qué más? Convoca el Congreso a legislatura extraordinaria. ¿Te acuerdas el tema anterior? Las legislaturas extraordinarias. Habían dos legislaturas ordinarias, ¿cierto? Las que estaban en agenda, las que ya estaban determinadas por fechas específicas. Pero habían, habían pues legislaturas extraordinarias que se podían convocar en cualquier momento, ¿ok? Y quien puede convocar esta legislatura extraordinaria es el presidente de la República. ¿Para qué? Para analizar una ley, para aprobar una ley. Como por ejemplo, es al revés ahora, ¿no? El Congreso aprobó una ley para la devolución de los fondos de pensiones a los pensionistas para que puedan paliar un poco la crisis económica. Quiere decir que se ha aprobado la devolución de los fondos de la ONP, ¿ok? Pero dice que el Ejecutivo lo va a revisar, que lo va a enmendar, ¿ok? Y lo va a devolver así. Pero el Congreso, ¿qué puede hacer? El Congreso lo que va a hacer es, por insistencia, va a volver a devolver lo que él creó para que el presidente de la República lo pueda firmar. Y si no lo firma, entonces por insistencia, se va a aprobar esta ley. Pero dicen que esta ley va a ser cuestionada por el Tribunal Constitucional, ¿no? El Tribunal Constitucional corresponde solo con 7 personas, 7 magistrados que el propio Congreso elige, ¿ok? Y el Congreso son 130 personas que fueron elegidos por millones de peruanos. ¿Quién tiene más representatividad democrática? ¿El Congreso peruano o el Tribunal Constitucional? Y entonces, ¿por qué el Tribunal Constitucional puede anular una ley a una institución que ha sido representada, tiene una representación mayoritaria de la democracia? Otra pregunta, ¿no? Otro punto de en cuestión, reflexión. ¿Listo? Entonces, ¿qué más hace el presidente? Nombra a embajadores y ministros, ¿ok? Nombra a embajadores y ministros. También puede nombrar al premier, bien, también puede nombrar al premier. Un ministro puede ser representante de dos carteras, sí. ¿Qué es una cartera? Es un ministerio. O sea, el Ministerio de Educación, el que dirige el Ministerio de Educación también puede dirigir el Ministerio de Economía o el Ministerio de Justicia. Bien,
Entonces, sí pueden ser elegidos, un candidato o un representante puede ser representante de dos ministerios. ¿Qué más? Declara la guerra, que no hay hasta ahora, y también firma la paz. ¿Ok? Esperemos que nunca haya guerra durante nuestra existencia, porque cuando si existe guerra, Dios mío, esto va a ser Chancay de 20 la pandemia, ¿no? ¿Qué más? Otorga indultos, como los famosos indultos que se otorgaron a los narcotraficantes en un gobierno anterior, que se otorgaron pues a los delincuentes. Bien, incluso estas personas que otorgaron estos indultos, estos funcionarios, están al día de hoy presos, ¿ok? Por haber entregado indultos o conmutar la pena o disminuir la pena a narcotraficantes, ¿no? ¿Qué más? No puede ser interpelado. ¿Qué significa interpelar? Cuando el Congreso llama, bien, llama a la sesión, al pleno, para exigirle que responda un pliego de preguntas. Solo pueden ser interpelados los ministros, ya, no pueden ser interpelado, no puede ser interpelado el presidente. ¿Y qué pasa? ¿El presidente le rinde cuentas al Congreso? Bueno, sí le rinde cuentas, pero a través de los ministros, ¿bien? A través de los ministros. Los ministros sí pueden ser interpelados, pueden ser censurados y pueden ser retirados, ¿ok? Y antes que pase esto, entonces, ¿qué hace el ministro? El ministro renuncia, el premier renuncia. ¿Para qué? Renuncia con todo su gabinete, pero pueden quedar algunos integrantes de su gabinete con el nuevo ministro que va a entrar, o el nuevo premier que ingrese, ¿no? Y es el premier, el primer ministro. Entonces, pero el presidente de la República sí puede ser vacado, ¿ya? Puede ser vacado. ¿Qué significa vacar? Significa eh, te quitan del cargo, te retiran del cargo, eso es vacar, eso es vacar. ¿Por qué razón se puede vacar? Se puede vacar por la muerte del presidente, cuando el presidente es asesinado, ¿bien? Cuando el presidente es asesinado, o cuando también, cuando el presidente es, a ver, déjame un momentito, listo. Puede ser cuando el presidente muere por enfermedad o de repente por algún acto hostil de violencia, ¿no? Por incapacidad moral, cuando lo encuentran pues consumiendo drogas, cuando es alcohólico, cuando consume drogas, o cuando ha sido pues demostrado la corrupción que generó su gobierno, ¿no? Demostrado literalmente. El Congreso lo puede vacar por esa razón. Y moral, incapacidad física, por ejemplo, cuando el presidente de la República le encuentra una enfermedad terminal cerebral, ya no puede cumplir con sus funciones, ya no puede decidir por sí mismo, entonces tiene que ser vacado por esta razón. También puede ser vacado por traición a la patria, por impedirle elecciones presidenciales, municipales y regionales. Si el presidente de la República impide que se desarrollen estas elecciones, puede ser vacado, ¿ya? También por impedir la reunión o funciones del Jurado Nacional de Elecciones. Esta es una de las instituciones del sistema electoral peruano. Dice que cuando el presidente no permite que esta institución se reúna o cumpla sus funciones, el Congreso lo puede vacar. Entonces, el Congreso y el Ejecutivo son dos instituciones asociadas, ¿bien? Ambos se regulan constantemente para que el poder pueda estar equilibrado, porque si no existiera esta regulación, si no existiera estas funciones, bien dentro del Ejecutivo o el Legislativo, entonces había una disparidad de poder, como pasó en la historia del Perú. Hubo momentos en la historia del Perú en la que el poder ejecutivo era tan fuerte y el legislativo era muy débil, o al revés, el poder legislativo era tan fuerte que manejaba al poder ejecutivo, ¿no? Es por eso que necesitamos, es por esto que necesitamos que este Congreso sea plural, bien, donde haya una paridad de cantidad de congresistas, cosa que no hubo con el anterior Congreso disuelto, donde el 70% o 70
72 congresistas pertenecían solo a un partido político y ese era un riesgo terrible porque ellos hacían mayoría. Muy bien, hemos terminado con el tema del Poder Ejecutivo y nos vemos en la siguiente clase para hablar sobre la continuación. Saludos, hasta luego, hasta una nueva transmisión.